Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo suena el audio? Díganme, por favor. ¿Se escucha bien, profe? Sí, bueno. Ya estoy aquí en el pueblo de Tlaxiaco. Está todo funcionando perfectamente. Ando muy contento. Estoy admitiendo. Estoy aquí en casa de mis padres. Hace frío aquí, no sé allá, pero está haciendo mucho frío aquí. Pero bueno, aquí cierra. Es natural. Vamos a esperar un poquito. Ahorita les muestro un poquito ahí de la casa. Bueno, de los cerros que están aquí cerca. Pero ahorita vamos a avanzar un poco en lo que nos quedamos ayer. Ayer estaba checando el video y estábamos viendo lo de Arquímedes, ¿verdad? Además también chequé el video y les encargué una investigación sobre el sistema de frenos de un automóvil, que eso va incluido en la tarea que viene, ¿verdad? Estaba checando el video. Entonces, bueno, nada más tengo a 8 de ustedes. No sé si entendieron mal algunos de que les iba a mandar un mensaje. No sé si les llegó el mensaje de que sí había sesión. ¿Sí les llegó el mensaje? Sí, sí nos llegó, profe. Sí, profe. Bueno, ok, pues entonces voy a darle entrada a los muchachos sobre la marcha. Vamos a compartir video. Este es el video que estábamos viendo, lo de Arquímedes. Entonces lo atrasé un poquito y entonces pantalla completa, corre video. Pero no he compartido el audio. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí. Corre video. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Arquímedes? Bueno, se reunió con el rey, mandaron llamar al orfebre, le pidió Arquímedes a Hierón que le diera la misma cantidad de oro que le había dado al orfebre y tenía aquí un depósito con agua. Pero lo llenó al ras. Y aquí puso algún desfogue, una rampita por donde iba el agua. Y aquí otro recipiente también. Entonces dicen que depositaron el oro y evidentemente el agua se salió por este desfogue y vació cierta cantidad de líquido. Luego, a continuación, de nuevo llenaron el recipiente y depositaron la corona ahora. Si hubiera sido oro, hubiera desplazado la misma cantidad de líquido, pero no, desplazó menos. El orfebre tuvo que confesar que había combinado plata con el oro para quedarse con parte del oro. Y pues el final feliz para Hierón y Arquímedes fue que le cortaron la cabeza, creo, al orfebre, ¿no? Pero entonces ahí se dio cuenta Arquímedes de este principio de que un cuerpo cuando se sumerge desplaza líquido, pero ¿cuánto desplaza? Pues desplaza si está completamente sumergido o parcialmente sumergido y depende de la masa, ¿verdad?, que desplace ese cuerpo. El principio de Arquímedes se puede demostrar estudiando las fuerzas que ejerce el fluido sobre un cuerpo que se encuentra suspendido en él.
Considera un disco de área A y de altura H que está totalmente sumergido en un fluido, como se muestra en la figura. Y bueno, aquí solamente voy a platicar. Ahí tenemos una monedita, ¿verdad? Es un disco de área A y de altura H. Ahí tenemos del lado derecho el área de la tapa y la altura H es el grueso, pues, de la fichita, pues, para decirle así. H mayúscula. Dice, donde ρ es la densidad de la masa del fluido y g es la aceleración debida a la gravedad. Por supuesto, si deseamos representar la presión absoluta dentro del fluido, tenemos que sumar también la presión externa ejercida por la atmósfera. La presión total hacia abajo, P1, ejercida sobre la parte superior del disco, según la figura 1510, es por lo tanto P1 es la presión A más ρGH, es la presión atmosférica, es PA, más ρGH1, chequen H1, es la presión sobre la cara de arriba, donde PA es la presión atmosférica y H1 es la profundidad en la parte superior del disco. En forma similar, la presión hacia arriba, P2, en la parte inferior del disco es P2 es igual a presión atmosférica PA más ρGH2. ¿Qué me está diciendo? Vamos a dibujar. Me está diciendo lo siguiente. Hay una presión que está empujando hacia abajo a esta monedita, ¿verdad? Se puede decir. Y depende de H1. Pero hay una presión que está empujando hacia arriba y depende de H2. ¿Cuál es más fuerte? Pues H2. O sea, la presión en H2, porque recuerden que la presión depende de la profundidad. Muy bien. Entonces, puesto que H2 es mayor que H1, la presión registrada en la parte inferior del disco es mayor que la presión en su parte superior, lo cual da por resultado una fuerza neta hacia arriba. Si representamos la fuerza hacia abajo como F1 y la fuerza hacia arriba como F2, podemos escribir, y bueno, a final de cuentas, haciendo despejes matemáticos que ya no me voy a meter mucho en Honduras, aquí tenemos que el empuje, que es este, FB, es mg, pero mg es el peso. ¿Peso de qué? Del fluido que se desalojó. Y así se demuestra matemáticamente. No me voy a meter mucho en matemáticas ahorita, pero el empuje es precisamente eso, el peso del fluido desalojado. Entonces, al aplicar este resultado debemos recordar que la ecuación 1510, la que está arribita, nos permite calcular únicamente el empuje ocasionado por la diferencia de presiones. No representa en realidad la fuerza resultante. Un cuerpo se sumergirá si el peso del fluido que desaloja el empuje es menor que el peso de dicho cuerpo. O sea que si el empuje es menor que el peso, se va a hundir. Si el peso del fluido desalojado es exactamente igual al peso del cuerpo sumergido, este ni se hunde ni se va hasta arriba. En este caso, el cuerpo estará en equilibrio. Si el peso del fluido desalojado excede el peso del cuerpo sumergido, el cuerpo se elevará hasta la superficie y flotará. Cuando el cuerpo flota y alcanza el equilibrio en la superficie, desplazará su propio peso de líquido. La figura 1511, que es la que está aquí abajo, demuestra esto mediante el uso de un recipiente cilíndrico con vertedero y un vaso para recibir el fluido desalojado por un bloque de madera. Ahí tenemos un bloque de madera que está flotando, pero parte del bloque está hundido y el líquido
que salió por ese vertedero, si lo peso, es equivalente a la parte de la madera que está sumergida. Muy bien. Estos son problemas que vamos a verlos ya en las próximas clases. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Ahora aquí están hablando de un globo aerostático, meteorológico. ¿Cómo es que funciona un globo meteorológico? ¿Por qué se elevan los globos? Ya sean meteorológicos o de los que se usan, ¿no? Para que se pase ahí la gente. Yo aquí tengo la canastilla del globo, aquí tengo las cuerdas y aquí tengo el globo. Si han visto cómo se infla el globo, pues con un soplete se lanza fuego. El aire de dentro del globo, cuando se calienta, se expande porque las moléculas se mueven más rápido, chocan contra las paredes del globo y lo empiezan a inflar. ¿Qué sucede entonces? Cuando se separan las moléculas del gas, debido a que aumentan su velocidad, debido a que aumentan la temperatura, pues la densidad disminuye. Disminuye la densidad, porque es la misma cantidad de aire en mayor volumen. Recuerden que la densidad es la masa entre el volumen. Si la masa es la misma y el volumen aumenta, pues la densidad disminuye. Entonces, ¿qué sucede? Que la densidad del conjunto del aire con el globo se va reduciendo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando algo reduce su densidad, se eleva. Cuando algo aumenta su densidad, se hunde. Entonces, mientras más y más se expanda el globo, más y más sube. Claro que va a haber un límite, porque el globo pues no se puede inflar eternamente. Entonces va a llegar un momento en que ya no se pueda inflar más y llegue hasta una altura máxima. Y evidentemente, ¿cómo le hacemos para poder bajar? Pues hay que enfriar el aire. Si el aire se enfría, ¿qué pasa con el globo? Pues se va desinflando, el volumen se va reduciendo, la densidad va aumentando y el globo tiende a bajar. Y aquí estamos jugando con densidades. Los globos, ¿cómo se llama? Los que son para ver el clima, los meteorológicos, tienen helio. El helio es muy ligero, tiene poca densidad y el globo sube mucho más rápido. Esos globos tienen instrumentos que miden presiones, miden humedades, miden muchas cosas. Entonces necesitan que suban rápido y también bajan rápido. Seguramente hay algún mecanismo en donde se sale el helio, ¿verdad? Y por el peso del globo baja más rápido. Entonces, aquí estamos usando ahora dentro del aire también lo que es el principio de Arquímedes, porque se puede decir que la atmósfera es un mar de aire, no de agua como lo hizo Arquímedes, ¿verdad? Muy bien. Pues antes de que se me olvide, a ver, aquí tengo, dejo de compartir. Tengo la lista ya con las calificaciones. Eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, esa es la parte de Arquímedes. Entonces, vámonos al siguiente video. Aquí ya lo tengo. Sesión jueves del 11 de febrero. Entonces, 6:55, 11 de febrero. Aquí está. Y es a partir del minuto 2.
Aquí van a ver unos videos que tienen que ver con estos temas. Nada más que está lento esto. No me vaya a fallar ahorita aquí el internet. Estaba jalando muy bien. ¿O esto ya es de YouTube o qué onda? Video. Ahí está ya. Déjenme checar el volumen. Aprenderemos qué es la presión, cuáles son las diferentes referencias de presión que existen y veremos cuál es el principio de funcionamiento de los sensores de presión. Vámonos para atrás un poquito. Es el principio de funcionamiento de los sensores de presión. Hola controleros y controleras, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de instrumentación. En este video vamos a hablar un poco sobre los medidores de presión. Antes que nada, si no has tenido la oportunidad de ver todo nuestro curso de instrumentación, pues mira, aquí está saliendo una tarjeta, simplemente le das clic a esa tarjeta y vas a poder ver todos los videos de instrumentación que tenemos en el canal. Así que vamos a ver cómo funcionan los medidores de presión. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos, entonces aquí vamos a ver sobre los medidores de presión. Vamos a entender un poco sobre estos instrumentos tan importantes que nos permiten tener un control de calidad en nuestros procesos industriales. Antes de comenzar entonces con la clase del día de hoy, pues tenemos que entender qué es la presión. La presión es simplemente una variable que es caracterizada como la fuerza que se ejerce sobre un objeto perpendicularmente por unidad de área. Entonces, si definimos la P como presión, F como fuerza y A como área, lo que nos dice la definición es que si tenemos un objeto cualquiera que posee un área, si a ese objeto le aplicamos una fuerza perpendicular, lo que estamos haciendo es aplicar una presión. Entonces, simplemente la presión es esa fuerza que aplicamos sobre unidad de área. La presión entonces está bastante involucrada en diversos procesos industriales e incluso también en procesos caseros, como por ejemplo una olla a presión con la cual hacemos nuestros alimentos. La medición y el control de la presión sirven para atender alguno o varios de los siguientes objetivos. Vamos a ver 4 objetivos. Primero, para proteger nuestros equipos, para proteger nuestro personal, la medición de otra variable por inferencia. Vamos a ver que con presión podemos obtener la medición de otro tipo de variables. Y por último, simplemente para hacer el control del proceso, para la obtención de un producto dentro de las especificaciones requeridas. Sin embargo, los criterios para seleccionar qué tipo de medidor necesitamos colocar en nuestro proyecto, pues debe llevar en consideración primero los aspectos económicos, cuánto me vale a mí ese sensor, cuánto me vale instalarlo, y segundo, pues los aspectos técnicos, que realmente ese sensor sirva o tenga la capacidad de medir lo que yo estoy necesitando en mi proceso. Una vez hemos entendido el concepto de presión, es importante también entender que aquí en nuestro entorno existen diferentes presiones. Veamos y conozcamos cuáles son las presiones con las que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la presión que se ejerce en una columna de líquido la vamos a conocer como presión hidroestática, y esta se caracteriza por la altura del líquido en pulgadas o en milímetros de agua. Entonces, si tenemos una columna de líquido, en este caso supongamos que esta columna pues está llena de agua, si medimos la presión al fondo de esta columna, pues esa presión estará ejercida por toda esta columna líquida que se encuentra en este recipiente. Eso entonces lo conoceremos como presión hidroestática. Por otro lado, también existe la presión ejercida por los gases, y la mejor forma de entender cómo es la presión ejercida sobre los gases es la presión que se ejerce el gas sobre el recipiente que lo contiene. Entonces, si dentro de un tanque tenemos un gas, ese gas va a ejercer una fuerza contra las paredes de ese tanque, y eso lo conoceremos como la presión de un gas. Oye, ¿te está pareciendo interesante este video? Si es así, ¿por qué no te suscribes al canal para que sigas aprendiendo más sobre instrumentación, sobre teoría de control, sobre programación de sistemas embebidos como PIC y Arduino, programación en MATLAB y mucho más? Es solo darle clic en suscribir.
Es importante entender que existen diferentes referencias de presión y basados en estas referencias que tenemos, pues nuestros instrumentos nos darán la medida adecuada sobre la presión que queramos medir. Para empezar a entender los tipos de referencia, pues vamos a ver esta escala donde en la parte inferior pues vemos que tenemos el cero absoluto. El cero absoluto nos indicaría una especie de presión teórica donde no existiría nada de presión y es por eso que recibe el nombre de cero absoluto. A través de esta referencia del cero absoluto es que aparece la primera presión, que es una presión teórica conocida como la presión absoluta. Vemos que su base es obviamente el cero absoluto, o sea que no existen presiones negativas porque es absoluta, y a través de esa presión pues vamos a crear o obtener esa presión absoluta. Sin embargo, como nosotros estamos en el planeta Tierra posee diferentes gases como oxígeno, nitrógeno, carbono, entre otros. Y esos gases, aunque ustedes no lo crean, pues generan un tipo de presión sobre nuestras cabezas. Esa presión la conoceremos como la presión atmosférica. Dicha presión atmosférica puede ser los 14,7 psi o simplemente una atmósfera. Esa es la presión que se ejerce sobre nuestras cabezas, todos esos gases que están dentro de la capa terrestre, obviamente a nivel del mar, bajo unas condiciones controladas. Entonces, como nosotros sabemos que la Tierra con sus gases nos está ejerciendo ese tipo de presión conocida como la presión atmosférica, nosotros vamos a poder medir dicha presión con un instrumento que se llama el barómetro. Es por eso que la presión atmosférica también es conocida como presión barométrica. Y este es el instrumento que nos permite medirla. A partir entonces de esta presión atmosférica o presión barométrica, pues se establece que esa será la referencia de los instrumentos de medición de presión. Entonces, todo instrumento de medición tomará como base dicha presión atmosférica. Si medimos una presión por encima de dicha referencia, veremos que este será nuestro cero de referencia. Si la presión está por encima, la vamos a conocer como una presión relativa. En este caso será una presión manométrica, la cual será medida por un instrumento conocido como el manómetro. Quiere decir que si estamos leyendo aquí 0 P6 en este manómetro, en realidad pues él estaría midiendo pues los 14,7 P6 que genera la presión atmosférica o simplemente una atmósfera. Y por encima obviamente de esos 0 P6 pues se adiciona el restante de presión manométrica que estemos midiendo en ese caso. Pero también existen presiones por debajo de la presión atmosférica, que será entonces una presión al vacío, y los instrumentos encargados de medir este tipo de presión los conoceremos como vacuómetros, que también obviamente pues se encargan de medir esta otra presión relativa, que en este caso será por debajo del cero de referencia, que corresponde a nuestra presión atmosférica. Entonces básicamente estas son las presiones que tenemos en nuestro entorno y prácticamente los instrumentos de medición pues basan su medida en estas presiones relativas, que serán la presión manométrica y la presión al vacío, todo como base dado por la presión atmosférica que se mide a través de nuestro barómetro. Los medidores de presión. Las técnicas más simples para realizar la medición de presión es a través de medidores mecánicos, tales como el manómetro o tubo de Bourdon. Sin embargo, existen otros principios utilizados para la realización de medición de presión, como los piezoeléctricos, inductivos, capacitivos, resistivos. Vamos a entender entonces poco a poco cómo funcionan este tipo de sensores y cuál es el principio de funcionamiento de ellos. A nivel industrial existen diferentes tipos de sensores, pero sin embargo estos sensores los podemos clasificar en tres principios fundamentales. Vamos a ver cuáles son. La primera categoría lo podríamos definir como aquellos sensores que basan su funcionamiento en una columna líquida, que son sensores que no van a poseer ninguna señal eléctrica y que únicamente pues nos van a dar la medida de presión de forma local. Es decir, que nosotros tenemos que estar ahí al frente del proceso de manera física para poder interpretar y leer las mediciones. Un ejemplo típico de estos sensores son el manómetro de tubo en U, el manómetro de tubo inclinado, el manómetro de toro pendular, el manómetro de campana. No obstante, tenemos otro tipo de medidores de presión que tienen su principio de funcionamiento en los elementos elásticos. Este tipo de sensores se basan entonces en la alteración física de un material elástico cuando dicho material se somete a una presión. Y nuevamente, al igual que los sensores de columna líquida, estos no tienen señales eléctricas y son únicamente utilizados también para realizar mediciones locales. Es decir, que tengo que desplazarme hasta el proceso para poder leer
el instrumento y saber cuánto es la presión que tiene mi proceso. Ejemplos de los elementos elásticos tenemos el manómetro o el tubo de Bourdon. Y por último, el tercer tipo son aquellos medidores especiales, que estos medidores especiales entonces sí generan señales eléctricas y permiten su conexión con transmisores industriales. Entonces yo puedo ya tener una lectura remota de la presión que se está generando en mi proceso. Ejemplos típicos de estos medidores especiales tenemos los piezoeléctricos, los inductivos, los capacitivos o los resistivos. Perfecto, controleros y controleras. Llegamos entonces al final de este primer video de medidores de presión, donde aprendimos sobre qué era la presión, cuáles presiones existen. Ok, me gustó este video porque vienen conceptos además, ¿no? Y tubos, y tipos de manómetros, ¿no? Está ilustrativo, creo yo. Ahora vamos a ver un video con unos argentinos que son muy ilustrativos. Son básicos los experimentos, pero yo creo que valen la pena verlo. Si hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, libras por pulgada, milibares, atmósferas o pascales, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún dialecto completamente desconocido en la cultura occidental, doctor. No, para nada. Estamos hablando de presión. Porque todas esas son formas de medirla. ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión mide este reparto y se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una superficie más grande. Exacto. Cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro por algún tipo de contacto, estará ejerciendo una presión. Ah, es como cuando las mujeres van al campo con esos coquetos taquitos largos y quedan clavadas en la tierra, ¿no? Que no puede salir. Precisamente, al ser una superficie muy pequeña, estará ejerciendo una gran presión. Nosotros, por el solo hecho de estar parados, ejercemos una presión sobre el piso. Y también el aire ejerce una presión sobre nosotros, nos presiona. Hoy vamos a ver cómo actúa la presión, y lo vamos a hacer a través de una serie de experiencias. Y como siempre, doctor, con la invaluable colaboración de estos dos servidores. Por supuesto. Me lo temía, me lo temía. La ciencia de la presión. ¿Por qué el clavo clava? ¿Por qué el martillo clava el clavo? ¿Por qué puedo clavar un clavo en la pared? Parece que el doctor está en la etapa de los porqués. Pero por favor, haga un poco de silencio, aunque sea una vez. Antes de responder, vamos a realizar una experiencia previa. Señor de allá, le pido que presione sobre el pecho del señor de acá con la punta del dedo. Sí, ¿cómo no? ¡Ay! ¡Eso duele! ¿Qué hace? Sí, me obligó. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, tranquilos. Efectivamente, el dolor del señor de acá era muy intenso. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora le pidiera al señor de allá que presionara con la misma fuerza, pero en lugar de hacerlo con el dedo, lo hiciera con toda la palma de la mano? Doctor, quizá no sea necesario que lo sepamos hoy mismo. Podríamos hacerlo en otra oportunidad que seguramente nos faltará. Señor de allá, proceda. ¿Cómo no, doctor? ¿Y qué pasó? No, nada, absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Oh, y dale con los porqués. En el primer caso, al aplicar la fuerza con su dedo, lo hizo sobre una superficie muy pequeña, por lo tanto se ejerció una gran presión. O sea que en la segunda oportunidad aplicó la misma fuerza sobre una superficie más grande y la... ¿Están ahí todos? ¿Jóvenes? ¿Interrumpió el video? Sí. Sí, profe. Ok. Está fallando aquí el video. Ah, no puede ser. La presión entonces fue menor. Efectivamente, por eso decimos que la fuerza es la presión multiplicada por el área sobre la cual se aplica. Claro, es como el caso de las mujeres y los taquitos que hablábamos anteriormente, que quedaban enterrados en la tierra. Es así, pero ahora le pido por favor, señor de allá, que clave un clavo. ¿Cómo no?
Yo soy un carpintero aficionado, así que esto me va a resultar muy sencillo. Miren. Muy bien. ¿Qué le parece? Ahora le pido que repita la operación, pero con el clavo con la cabeza hacia abajo. ¿Con la cabeza para abajo? Clavo invertido. Esto va en contra del decálogo de buen carpintero, doctor. Le pido que al menos lo intente, es en favor de la ciencia. No lo intentamos, pero... No, pero esto es imposible. No, este invento del clavo invertido no va a andar, doctor. Así es, no se puede. En el primer caso, está ejerciendo la fuerza sobre una superficie mínima, que es la punta del clavo, con lo cual la presión es máxima. En el segundo caso, la superficie es mucho mayor en la cabeza del clavo, con lo cual la presión no es suficiente. Claro. Sería como la diferencia que hay entre un taco de calzado femenino y un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. No, este hombre ya no sabe qué inventar con el tema este del clavo invertido. Cualquier cosa. Para esta experiencia le voy a pedir al señor de acá que ponga un poco de agua en esta lata de aluminio. ¿Cómo no, doctor? Paso número 1, procedo a introducir agua en la lata de aluminio. Muy bien. Como segundo paso le pido al señor de allá que encienda el mechero. ¿Cómo no? Y al señor de acá que tome la lata con la pinza y la acerque a la llama. Doctor, No puede ser. Y ya nos quedan 8 minutos. A ver, si no se reinicia rápido, les voy a pedir que vean el video. Proyecto G, la ciencia de la presión, se llama el video. Está bonito, ya queda poco tiempo del video, pero también nos queda poco tiempo de Zoom. Vamos a ver si reinicia rápido el video. No puede ser. Bueno, quedan, aquí está el tiempo abajo, 12 minutos y nos quedan 7. Entonces les encargo, por favor, ya voy a dejar de compartir esto. Les encargo que acaben de verlo. Una disculpa, seguramente porque estoy aquí en Oaxaca, está habiendo algunos problemas técnicos, pero bueno, les encargo, ¿no? Por favor. Ah, ya se reinició el video. Bueno, doctor, en tal caso... Voy a suspender el video ya. Vamos a ver. Ok, jóvenes. A ver, nada más les quiero presumir. Voy a quitar la bocina a ver si no se afecta. Ando aquí en casa de mis padres, aquí en la mera sierra de Oaxaca. Y aquí les voy a enseñar aquí cómo se ve. No sé si alcancen a ver al fondo ahí los cerros, ¿no? Aquí. Andamos aquí un poquito ya lejos de la ciudad de Oaxaca, pero aquí nos estamos relajando un poquito. Y bueno, aquí andamos también arreglando asuntos familiares. Pero bueno, una disculpa porque no pudimos acabar de ver el video y les encargo mucho eso, ¿no? Y ya para el próximo jueves ya continuamos, ya ahí en la Ciudad de México. Bueno, jovencitos, estamos en contacto entonces y recuerden los apuntes, ¿no? Para la tarea número 6 y les encargo la investigación de los frenos de un automóvil. Sale, jovencitos, pues es todo por el día de hoy y bueno, una disculpa de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bonita tarde. Nos vemos.